Marcos bajó del coche con el viento pegándole en la cara y esa sensación de que algo iba a pasar. No sabía qué, pero lo sentía en el pecho, como un aviso. No era la primera vez que pisaba ese pueblo gallego junto al mar, pero sí la primera desde que su padre murió. Venía a cerrar temas de herencia, a ordenar papeles, a fingir normalidad, aunque en realidad lo que menos le preocupaban eran los documentos. Lo que le daba vueltas por dentro era saber que Tony seguía ahí, en esa misma playa donde habían crecido. Habían pasado 8 años sin hablarse, y ahora, de repente, estaban a unos metros el uno del otro. Tony lo esperaba en la entrada de la casa, apoyado en la barandilla, con esa calma suya que siempre había irritado a Marcos. Le sonrió, pero no fue una sonrisa cualquiera. Fue de esas que te golpean por dentro, porque te devuelven recuerdos que creías olvidados. No hizo falta decir mucho. Un «¿qué tal?» bastó. Había algo contenido en el aire, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Marcos entró, dejó la mochila y se quedó quieto, observando ese silencio tan familiar, tan incómodo. Tony le ofreció un café. Lo aceptó sin mirarlo. 2 tazas, una mesa y un océano de cosas no dichas entre ambos. Durante el primer día hablaron poco. Marcos hacía preguntas cortas. Tony respondía con frases aún más cortas. Pero a veces, sin querer, las miradas se quedaban un segundo de más. A veces, los silencios pesaban tanto que parecía que alguien tenía que romperlos con un golpe. Por la noche, mientras el viento azotaba los cristales, Marcos pensó que quizá había sido un error venir. No porque no quisiera estar allí, sino porque no sabía si iba a poder esconder lo que llevaba tanto tiempo enterrado. Se juró dormir, descansar, pensar en cualquier otra cosa. No pudo. En su cabeza, la voz de Tony seguía sonando. La misma voz de siempre, un poco más grave, un poco más cercana. Al día siguiente, Tony propuso salir a caminar por la costa. No era una invitación, más bien una costumbre. Bajaron por los caminos húmedos, escuchando las gaviotas. Hablaron de cosas prácticas: el techo que gotea, el notario, el pueblo que cada año tiene menos gente. Pero en medio de todo eso, Tony soltó algo que cambió el tono. Dijo que no esperaba volver a verlo, que pensaba que Marcos se había olvidado del lugar. Marcos respondió con ironía, pero el temblor en la voz lo traicionó. Y Tony lo notó, porque lo miró con esa expresión seria que solo ponía cuando iba a decir algo importante. Le dijo que no todos se van del sitio que los marcó, que a veces uno se queda porque no sabe vivir en otro lado. Marcos se calló. Sabía perfectamente de qué hablaba, aunque fingió no entender. Esa tarde, mientras revisaban cajas viejas del desván, Tony sacó una foto de cuando eran adolescentes, los dos en bañador, riéndose como idiotas frente al mar. Marcos intentó bromear, pero Tony se quedó mirándola demasiado rato. Luego la guardó sin decir nada. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No dolía, se sentía cargado, eléctrico. Algo en esa habitación cambió, aunque ninguno movió un dedo. Durante la cena, Tony cocinó y Marcos se limitó a mirar. Cada movimiento, cada gesto, tenía algo de familiaridad y algo nuevo. Tony habló del trabajo, de los turistas, de cómo el mar a veces se traga los barcos sin avisar. Marcos solo escuchaba su voz. En un momento, mientras le pasaba un plato, sus dedos se rozaron. Fue un toque mínimo, casi un accidente, pero a Marcos se le aceleró el pulso. Tony lo notó y retiró la mano despacio, sin apartar la mirada. Ese segundo fue una confesión silenciosa. Esa noche ninguno durmió bien. Marcos salió al porche con una manta y un cigarro que no pensaba fumar. Tony apareció al rato,
con una chaqueta sobre los hombros. No hablaron durante varios minutos, solo el sonido del mar, hasta que Tony rompió el silencio. Le dijo que la casa siempre fue del padre, pero que él la había cuidado esos años, que no sabía qué iba a pasar ahora, si venderían o no. Marcos respondió que no lo sabía, que la casa era lo de menos. Tony se giró y le soltó una frase seca, directa. A ti nunca te importó la casa, te importaba lo que dejaste aquí. Marcos lo miró sin entender del todo, o fingiendo no entender. Tony bajó la voz. Y lo que dejaste aquí sigue estando. Luego se metió dentro y cerró la puerta. Marcos se quedó afuera, con la garganta cerrada y el corazón en guerra. No sabía si lo que había escuchado era un reproche o una declaración, pero sintió algo moverse dentro, una mezcla de miedo y deseo, de culpa y alivio. Recordó el verano en que todo cambió, cuando una mirada de Tony bastó para hacerle dudar de sí mismo, y cómo huyó sin despedirse. Ahora estaba de vuelta, frente al mismo mar, con las mismas preguntas que entonces. A la mañana siguiente se comportaron como si nada. Desayunaron, hablaron del notario, del coche, del pan. Todo normal. Pero había algo nuevo en los gestos, en la distancia que ahora parecía más corta. Marcos notó que Tony se acercaba un poco más cuando hablaba, que se reía con otra naturalidad, que lo observaba cuando creía que no lo veía, y cada vez que sus miradas coincidían, el aire se espesaba. No era nostalgia, era presente, vivo, incómodo, necesario. Al caer la tarde, fueron al acantilado detrás de la casa. Tony le dijo que ahí venía cuando necesitaba pensar. Marcos se sentó a su lado, sin saber por qué. Hablaron poco. El mar rugía abajo y el cielo se nublaba. Tony le preguntó si pensaba quedarse mucho. Marcos respondió que no lo sabía, que dependía de lo que hubiera que arreglar. Tony suspiró, se incorporó y dijo algo que Marcos no olvidaría. Hay cosas que no se arreglan con papeles. Luego empezó a bajar hacia la playa sin mirar atrás. Marcos se quedó quieto, sintiendo el viento frío en la cara, con el cuerpo tenso y la mente hecha un caos. No era una visita cualquiera. Lo sabía desde el primer momento, y ahora tenía claro que no había venido solo a firmar nada. Había venido, aunque no lo admitiera, a enfrentar lo que nunca se atrevió a decir. Y Tony lo sabía. Marcos amaneció con el ruido del viento colándose por la ventana y la cabeza llena de frases que no había dicho. La noche anterior lo había dejado sin aire. Esa manera en que Tony lo miró antes de irse, como si supiera exactamente lo que le estaba pasando por dentro. Bajó a la cocina, pero Tony ya estaba allí, haciendo café, como si nada hubiera ocurrido. Lo saludó con la misma calma de siempre. Ni una palabra sobre la conversación en el porche, y eso lo descolocó más que cualquier reproche. Durante el desayuno, hablaron del tiempo y de un trámite pendiente en el ayuntamiento. Todo sonaba normal, casi aburrido. Pero Marcos no podía dejar de observar cada gesto, cada silencio. Sentía que Tony estaba actuando, fingiendo una tranquilidad que no era real. Él también lo hacía. Jugaban a ese juego peligroso de parecer dos amigos cuando en realidad todo lo que flotaba entre ellos era otra cosa. Después de comer, Tony le propuso acompañarlo al pueblo para resolver los papeles. En el coche, la conversación se volvió más suelta. Se reían por tonterías, recordaban veranos antiguos, bromas de adolescentes. Por un momento, todo pareció fácil, hasta que en medio de una curva, Tony dijo sin mirarlo que tenía novia. No lo dijo para presumir, sino para dejarlo claro. Marcos se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos.
Luego solo asintió y miró por la ventana. No preguntó nada, pero por dentro sintió un golpe seco. No celos, sino una mezcla de desilusión y rabia contenida. El resto del trayecto fue tranquilo, demasiado. Tony aparcó, entraron en el ayuntamiento, firmaron lo que tenían que firmar y salieron sin apenas hablar. Pero mientras caminaban de vuelta, Tony le tocó el brazo para detenerlo. No dijo nada, solo lo miró unos segundos. Fue un gesto corto, pero bastó para romperle el ritmo al corazón. Marcos apartó la mirada. Tony sonrió como si entendiera más de lo que admitía y siguió andando. Esa tarde llovió sin parar. El cielo se vino abajo y el viento golpeaba las ventanas con fuerza. Se quedaron encerrados en casa. Tony propuso ver una película vieja en el portátil. Se sentaron en el sofá, cada uno con su manta. Al principio todo fue normal. Rieron en los mismos momentos, comentaron alguna escena, compartieron un bol de palomitas. Pero a mitad de película, la luz se fue. Oscuridad total. Se quedaron quietos, escuchando el sonido del mar mezclado con la lluvia. Tony buscó su móvil para usar la linterna, pero Marcos, sin pensarlo, le tomó la mano. Fue instintivo, casi reflejo. Cuando la luz blanca iluminó sus caras, los dos estaban demasiado cerca. Ninguno se movió. Ese instante, tan pequeño, se sintió infinito. El generador volvió a arrancar y la casa se llenó otra vez de luz. Marcos soltó la mano despacio, como si quemara. Tony no dijo nada, pero el ambiente cambió por completo. La tensión se quedó en el aire, suspendida, viva. Terminaron la película sin mirarse demasiado. Cuando se despidieron esa noche, Tony le dijo un «hasta mañana» que sonó distinto, más bajo, más cargado. Marcos no durmió. Se dio vueltas en la cama, recordando ese roce, esa mirada. Había algo entre ellos que ya no se podía fingir, pero al mismo tiempo, esa mención de la novia le pesaba. No quería meterse en algo que lo hiciera sentir culpable. Y sin embargo, cada vez que pensaba en irse, algo dentro le pedía quedarse un día más. A la mañana siguiente, el sol apareció después de varios días. Tony estaba arreglando algo en el jardín cuando Marcos salió con 2 cafés. Le ofreció uno. Tony sonrió y le agradeció, pero se notaba que no había dormido bien tampoco. Hubo un silencio largo hasta que Marcos se animó a hablar. Le preguntó si seguía con ella. Tony se encogió de hombros. Dijo que las cosas no estaban claras, que no era lo que parecía, que a veces uno se queda en algo por costumbre, no por amor. Marcos no respondió, pero sintió cómo esa frase se le clavaba. Después, Tony se rió, intentando romper la tensión. Le pidió ayuda para cargar unas tablas hasta el cobertizo. Mientras lo hacían, se rozaron varias veces, hombro con hombro, sin intención aparente. Pero cada contacto era un recordatorio de lo que ninguno quería admitir. En un momento, una tabla se les cayó al suelo. Los dos se agacharon al mismo tiempo y quedaron frente a frente, tan cerca que se podían sentir la respiración. No se movieron. Marcos quiso decir algo, pero la voz no le salió. Tony bajó la mirada y murmuró algo que apenas se oyó. «No sé qué estamos haciendo». Marcos quiso responder, pero no hubo oportunidad. En ese momento, un coche se detuvo frente a la casa. Era Clara, la novia de Tony. Bajó sonriendo, con una cesta en la mano. Marcos se apartó de golpe. Tony se tensó, la saludó rápido. Ella entró con la naturalidad de quien ya conoce el lugar. Marcos sintió que sobraba. Se excusó con cualquier cosa y subió a su habitación. Desde la ventana los vio hablar, reírse. Pero lo que más lo confundió
fue notar que Tony no parecía cómodo. Su sonrisa era forzada, y en un momento, cuando Clara no lo miraba, sus ojos buscaron los de Marcos arriba. Esa noche, Clara se quedó a cenar. Intentaron mantener una charla normal, pero el ambiente era espeso. Tony evitaba cruzar miradas. Marcos apenas hablaba. Cuando Clara se fue, Tony cerró la puerta y se apoyó en ella, sin decir nada. Marcos estaba de pie, con un vaso en la mano. Se miraron. Nadie se movió. Hasta que Tony, sin avisar, dijo: «No quiero fingir más». Marcos no supo qué contestar. El corazón le golpeaba tan fuerte que apenas respiraba. Tony se acercó un paso, luego otro, y cuando estuvo lo bastante cerca, bajó la voz. No era ella lo que me tenía confundido. Marcos quiso hablar, pero Tony lo interrumpió. «Eras tú». El silencio que siguió fue total. Ni el mar se atrevió a sonar. Y en medio de esa calma rota, Marcos entendió que ese viaje ya no iba de herencias ni de pasado. Iba de algo mucho más grande, algo que había estado esperándolo desde hacía años. Marcos no podía borrar de la cabeza esas 3 palabras. «Eras tú». Las había escuchado tantas veces en sueños, pero oírlas de verdad, con esa voz, en esa casa, le cambió el pulso. Tony no añadió nada más. Se dio la vuelta y subió las escaleras sin mirar atrás. Marcos se quedó solo en la sala, con el sonido del mar entrando por las rendijas y una sensación mezcla de vértigo y alivio. No sabía si debía seguirlo o marcharse esa misma noche, pero no se movió. Pasó 1 hora, tal vez 2. Al final, subió también. Tocó la puerta de la habitación de Tony, sin respuesta. Iba a irse, pero la puerta se abrió. Tony estaba ahí, descalzo, con la mirada cansada. No había rastro de miedo, solo sinceridad. «No era el momento para decirlo así», murmuró. Marcos respondió con voz baja: «Igual era el único momento que tenías». Esa frase lo desarmó a los dos. Tony se apartó y lo dejó pasar. Dentro, el ambiente era denso, pero tranquilo. Tony se sentó en la cama. Marcos se apoyó contra la pared. Nadie sabía cómo empezar, hasta que Tony rompió el silencio. Contó que, después de aquel verano en que Marcos se fue sin despedirse, se pasó meses pensando qué había hecho mal, que intentó olvidarlo, meterse en una vida normal, salir con chicas, trabajar, construir algo sólido, pero que nada encajaba. Todo era correcto, pero vacío, y que el día que lo vio bajar del coche, sintió que le volvía el aire. Marcos lo escuchaba sin moverse, con los ojos clavados en el suelo. No quería llorar, pero tenía un nudo en la garganta. Cuando por fin habló, su voz tembló. Dijo que se marchó porque no soportaba lo que sentía, que era demasiado confuso, que no tenía palabras para eso, que prefería desaparecer antes que mirarlo y descubrir que también lo sentía. Tony asintió despacio. «Y lo sentía», dijo. El silencio volvió, pero esta vez fue cálido. Tony se levantó, se acercó y se detuvo a un paso. No había tensión sexual, ni urgencia. Solo esa paz extraña de cuando las piezas por fin encajan. «No vine a complicarte la vida», dijo Marcos. Tony le respondió: «Ya la tenías complicada antes de que llegaras». Y entonces lo abrazó, sin palabras, sin prisa. Fue un abrazo largo, real, que pesó más que cualquier beso. Se quedaron así varios minutos, hasta que Tony se separó apenas lo necesario para mirarlo a los ojos. «No quiero esconderme más, pero tampoco quiero hacerte daño». Marcos le tocó el cuello, un gesto leve, casi torpe. «No me haces daño si no me mientes». Y entonces, sí, el beso llegó.
lento, breve, sin teatro. Un contacto pequeño que, sin embargo, hizo que todo el mundo se detuviera. Después se quedaron en silencio. No hubo promesas ni frases de película, solo respiraciones mezcladas y la certeza de que algo había cambiado para siempre. Marcos salió de la habitación poco después, sin mirar atrás, porque sabía que si se quedaba un segundo más, no sería capaz de irse. Esa noche no durmió. Tampoco Tony. A la mañana siguiente, Clara llamó. Tony habló con ella afuera, lejos de la casa. Marcos lo observó desde la ventana. No podía escuchar lo que decían, pero veía los gestos. Tony parecía incómodo. Discutían. En un momento, él levantó la voz. Luego se giró hacia el mar. Finalmente, le devolvió el móvil al bolsillo y se quedó quieto, mirando al horizonte. Marcos bajó sin saber por qué. Cuando se acercó, Tony solo dijo: «Se acabó». No hubo celebración, no hubo alivio, solo un silencio espeso que lo cubrió todo. Marcos no sabía si alegrarse o preocuparse. Tony encendió un cigarro y lo dejó arder sin tocarlo. «No lo hice por ti», aclaró. «Lo hice porque ya no podía seguir mintiendo». Marcos asintió, entendiendo más de lo que quería admitir. Ese día no hablaron mucho más. Fueron a caminar por el sendero del bosque. No se tocaron, no se miraron demasiado, pero había una serenidad nueva entre ellos, una verdad que ya no necesitaba disimulo. A mitad del camino empezó a llover. Tony se quitó la chaqueta y se la puso a Marcos sin decir nada. Él quiso devolverla, pero Tony le dijo que la necesitaba más que él. Caminaron así, empapados, riéndose sin razón, como si todo lo anterior se hubiera disuelto con la lluvia. De vuelta en casa, el ambiente era otro. Menos tensión, más calma. Tony cocinó algo sencillo y comieron en silencio, cómodos. Marcos se dio cuenta de que lo estaba mirando de otra forma, no con deseo, sino con ternura. Le agradeció sin palabras, con una sonrisa breve. Tony respondió igual. Al caer la noche, Tony sacó un viejo vinilo del armario y lo puso en el tocadiscos. La música llenó la sala con ese sonido de otra época. Se sentaron en el suelo, uno frente al otro, con las piernas cruzadas. Marcos le preguntó si no le daba miedo todo esto. Tony dijo que sí, que le daba pánico, pero que lo que más miedo le daba era seguir fingiendo que no lo sentía. Marcos sonrió. «Entonces estamos igual». La conversación fue corta, sencilla. No había planes ni finales, solo presente. Cuando la aguja del vinilo llegó al final, Tony se acercó un poco más. No para besar, solo para quedarse ahí, respirando el mismo aire. Y en ese gesto tan simple estaba todo: el deseo, el miedo, la culpa y la paz. Esa noche no pasó nada más, pero ya no hacía falta. Lo importante ya había ocurrido. Habían dejado de huir. Los días siguientes fueron distintos, más tranquilos, pero cargados de esa tensión que ya no podían disimular. La casa había cambiado de energía. Ya no era solo un lugar de paso, era un territorio compartido, una especie de refugio. Marcos se sentía cómodo, pero al mismo tiempo, cada hora que pasaba ahí le recordaba que en algún momento tendría que volver a su vida en Madrid. Tony no decía nada, aunque en su mirada se notaba que pensaba lo mismo. Ninguno quería ser el primero en poner fecha al final. Una mañana, mientras desayunaban, sonó el teléfono fijo. Era la madre de Tony. Marcos escuchó solo fragmentos de la conversación, pero bastaron para notar que algo no iba bien. Tony contestaba con monosílabos, evitaba mirar al frente. Cuando colgó, se quedó quieto, con la mirada perdida.
Marcos preguntó si todo estaba bien. Tony se limitó a decir que su madre lo había visto con él en el pueblo y que las habladurías no tardarían en llegar. En los pueblos pequeños todo se sabe, y más cuando la gente busca temas para hablar. Marcos intentó restarle importancia, pero Tony no sonrió. Dijo que su madre no tenía problema con él, pero que no todos eran así. Esa tarde Tony estuvo distante. No frío, pero sí encerrado. Marcos lo dejó tranquilo, aunque por dentro sentía una mezcla de impotencia y culpa. Por la noche salió a caminar solo por la playa. El aire era salado, denso, con ese olor que te mete recuerdos en la piel. Caminó hasta el muelle y se quedó mirando las luces lejanas. Escuchó pasos detrás. Era Tony. Le dijo que no podía dormir. Caminaron juntos un rato sin hablar. Al llegar al final del espigón, Tony se apoyó en la barandilla y soltó un suspiro largo. No me molesta lo que digan, pero sé cómo funciona esto. A la gente le gusta etiquetar, y yo no sé ni cómo explicarme a mí mismo. Marcos lo miró, comprendiendo. Le dijo que no hacía falta explicarse, que no debía dar razones a nadie. Tony se encogió de hombros. Es fácil para ti, tú te vas. Yo me quedo aquí, con los mismos ojos encima cada día. Marcos no respondió. Tenía razón, lo entendía. En los pueblos así, la libertad era más cara. Pero algo en su tono lo pinchó por dentro. No quería sentirse como un error temporal. «¿Entonces qué somos?», preguntó. Tony no respondió. Se limitó a decir, «No lo sé». Esa frase los dejó helados. Volvieron a casa sin hablar. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior. Al llegar, Tony se encerró en su habitación. Marcos se quedó en el salón, con el sonido del mar colándose por las ventanas. Intentó leer, pero no podía concentrarse. Todo en esa casa parecía empujarlo a pensar. A medianoche escuchó pasos. Tony estaba en la puerta. Llevaba una botella de vino y 2 vasos. No dijo nada, solo lo invitó con un gesto. Se sentaron en el suelo, frente al ventanal. Afuera el mar golpeaba con fuerza. Bebieron en silencio. Después de un rato, Tony habló. Dijo que no sabía si tenía miedo o si estaba buscando excusas para no enfrentarse a lo que sentía. Que su madre tenía razón en algo. Siempre había huido de los problemas. Que con Marcos no podía hacerlo, porque cada vez que lo miraba, se sentía demasiado real. Marcos no dijo nada. Solo estiró el brazo y le rozó la mano. Tony la tomó sin dudar. La conversación se fue volviendo más sincera con cada copa. Marcos le dijo que no buscaba respuestas, que no pretendía quedarse si eso lo destruía, pero que tampoco iba a fingir que no había pasado nada. Si esto fue un error, prefiero que me lo digas ahora. Tony negó con la cabeza. No es un error, es lo único que me ha hecho sentir vivo en años. Esa frase los rompió un poco a los dos. Marcos se acercó y lo besó. Esta vez sin miedo, sin cálculo. Tony respondió con la misma intensidad, como si el cuerpo hubiera estado esperando ese momento exacto. El beso no fue largo, pero sí definitivo. No había dudas, ni explicaciones. Después, se quedaron abrazados en el suelo, respirando lento. Tony apoyó la frente en su hombro. «No sé qué va a pasar cuando te vayas». Marcos le acarició el cuello. «Yo tampoco, pero no pienso arrepentirme». Durmieron en el sofá, medio cubiertos con una manta vieja. Por primera vez en días, descansaron de verdad. Pero la mañana los golpeó con realidad. Tony recibió un mensaje de su jefe. Alguien había comentado que se le veía demasiado acompañado, últimamente. Nada directo,
pero suficiente para incomodarlo. Marcos lo notó alterado. Tony intentó fingir normalidad, pero estaba tenso, con esa rabia muda que lo delataba. Pasó el día trabajando en silencio. Marcos quiso ayudar, pero Tony le pidió espacio. Por la tarde, sin decir nada, Marcos empezó a hacer la maleta. No porque quisiera irse, sino porque entendía que quedarse podía empeorar las cosas. Cuando Tony lo vio, se quedó quieto, sin hablar. Luego dijo, «No te estoy echando». Marcos respondió, «Ya lo sé, pero no quiero ser la razón de tus problemas». Tony se acercó, lo detuvo con una mano en el brazo. «No eres el problema, Marcos. El problema es que no sé cómo vivir esto fuera de aquí». Marcos respiró hondo. «Entonces aprende, pero no lo hagas solo». Ese momento fue tan honesto que ninguno supo qué hacer. No se abrazaron, no se besaron. Solo se miraron, sabiendo que estaban justo en la frontera entre el deseo y el miedo. Afuera el mar seguía rugiendo, como si también tuviera algo que decir. Esa noche, mientras el viento golpeaba la casa, Tony bajó al porche. Marcos lo siguió sin hablar. Se sentaron juntos a mirar el horizonte. Ninguno dijo una palabra. No hacía falta. Lo que tenían era frágil, pero real. Y aunque sabían que al amanecer algo iba a cambiar, los dos querían creer que aún quedaba un poco de tiempo antes de que el silencio volviera a ocuparlo todo. El último amanecer llegó sin avisar. El cielo estaba gris, el aire más frío, y la casa tenía ese silencio que precede a las despedidas. Marcos se levantó temprano, preparó café y se sentó frente a la ventana. Tony todavía dormía en el sofá, medio cubierto con la manta. Lo observó unos segundos, intentando grabar esa imagen en la memoria, porque sabía que probablemente no volvería a verla así. Llevaba varios días posponiendo la partida, buscando excusas para quedarse. Pero ya no quedaban. Los papeles estaban firmados, la herencia resuelta, y el pueblo se encargaba de recordarle que no pertenecía allí. Cada vez que salían juntos, alguien los miraba más de lo necesario, con esa mezcla de curiosidad y juicio que duele más que una palabra. Tony intentaba fingir que no le importaba, pero Marcos lo conocía demasiado. Sabía que cada mirada era un golpe. Cuando Tony se despertó, Marcos ya tenía la maleta lista. No hubo discurso ni dramatismo, solo un «me voy después del mediodía», dicho con la voz más serena que pudo encontrar. Tony asintió, sin levantar la vista. Se sentó, tomó el café que Marcos había dejado sobre la mesa y lo bebió en silencio. La rutina más simple se volvió insoportable. Pasaron la mañana ordenando cosas sin hablar demasiado. Marcos quería dejar la casa en condiciones, como si eso hiciera más fácil marcharse. Tony lo ayudó sin protestar. Cuando el reloj marcó la 1, el coche de alquiler ya estaba en la puerta. Afuera el cielo seguía nublado. Marcos se puso la chaqueta, respiró hondo y dijo lo único que podía decir: «Gracias por todo». Tony lo miró, con una calma que no era calma, y respondió: «No me des las gracias. No sé si esto fue bueno o malo, pero fue real, y con eso me basta». Marcos se acercó y le tocó la cara, un gesto rápido, sin intención de retener. «Ojalá no te escondas más». Tony sonrió apenas, con esa media sonrisa suya que siempre parecía contener algo más. «Ojalá tú vuelvas, aunque sea para comprobar que sigo aquí». El camino hasta el coche fue corto, pero se sintió eterno. Antes de subir, Marcos abrió la mochila para guardar algo y encontró un sobre doblado entre su ropa. No lo había puesto él. Lo abrió sin pensarlo. Dentro había un dibujo a lápiz, 2 figuras sentadas frente al mar,
la misma escena de su primera caminata juntos. No había firma, ni fecha, solo una frase escrita al margen. No todo lo que se va desaparece. Marcos se quedó quieto. No podía entrar al coche todavía. Tony lo observaba desde la puerta, sin moverse. Se cruzaron las miradas y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. No hubo beso, ni palabras, solo esa conexión muda que ya no necesitaba explicaciones. Marcos asintió levemente, guardó el dibujo y subió al coche. El motor rugió, el camino se abrió frente a él y el pueblo quedó atrás. En el retrovisor, la figura de Tony se hizo más pequeña hasta desaparecer. Pero lo que sintió no fue tristeza, era otra cosa, algo parecido a paz. Había venido a cerrar una historia, y sin querer había abierto otra, mucho más honesta. Durante el viaje de vuelta, el sonido del mar seguía en su cabeza. Pensó en todo lo que habían vivido en esos días, en el miedo, en la culpa, en las risas, en cómo un simple roce de manos podía cambiar el rumbo de una vida. Se dio cuenta de que no necesitaba finales perfectos, solo verdades, y esa, por primera vez, la tenía. Cuando llegó a Madrid, la ciudad le pareció demasiado ruidosa. Dejó la maleta sin abrir y colgó el dibujo en la pared del salón, justo frente a la ventana. Cada mañana, al mirarlo, recordaba que había un lugar al norte donde el mar rugía distinto, y alguien que probablemente seguía mirando el horizonte. Pasaron semanas. El contacto con Tony fue mínimo. Un par de mensajes, alguna llamada breve. Nada de promesas, solo presencia. Y eso bastaba. Marcos entendió que algunas historias no se miden por su duración, sino por la huella que dejan. Que a veces lo importante no es quedarse, sino saber que, aunque la vida siga, alguien te cambió sin pedir permiso. Una tarde, mientras caminaba por el centro, el móvil vibró. Era un mensaje corto de Tony. El mar está tranquilo hoy. Tú también deberías estarlo. Marcos sonrió sin pensarlo. Respondió con un simple «Lo estoy». Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. El verano se había terminado, pero lo que habían descubierto no tenía estación. No hacía falta vivirlo en la misma casa ni bajo el mismo cielo. Bastaba con saber que, entre ellos, había existido algo imposible de borrar. Porque no todo lo que termina se pierde. A veces, lo que se va se queda en forma de calma, de recuerdo, de certeza. Y mientras el tráfico sonaba al fondo, Marcos cerró los ojos y pensó que, de algún modo, el mar seguía allí, esperándolo.